Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por su grata y apreciada sintonía aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Somos un espacio de libertad, de verdad y de compromiso con la defensa de los valores fundamentales que dieron cabida al nacimiento de esta nación. Antes de comenzar el programa, quiero traer a colación un gran saludo para nuestro amigo de lucha, Miguel Muñoz, quien desde su lecho de convalecencia pues nos ha enviado un mensaje el cual apreciamos muchísimo y quiero pues compartir con ustedes. Hola Gustavo y a la gran familia de American Freedom Network. Mi nombre es Miguel Muñoz. Como ya creo que todos saben que tuve un derrame cerebral bastante fuerte esta vez, estoy bien delicado de salud y le quiero mandar un mensaje a todos para que sepan que no me he olvidado de ustedes y gracias por sus oraciones. Todavía tengo contacto con varias personas en el Facebook, aunque ya no estoy posteando nada en Facebook, pero con Carlos de la Uz hablo bastante y con la señora Lizzy Traba y el esposo que siempre preguntan por mí. Muchas gracias. Saludo también a Manuel Bulet y a su esposa y a todos los compañeros de la gran lucha. Ya estoy un día bien, un día mal, pierdo el balance, no estoy ni manejando, pero no me quiero olvidar de ustedes. A Gustavo es un gran amigo, la pasé muy bien con él en Miami en el 23 cuando fui, y saludos también a la señora Hilda Ravilero. No sé cómo esto vaya a llegar, pero por favor, no estoy en las mejores para hablar hoy, ¿ok? Gracias, amigo. Pues claro que sí, nosotros nos preocupa muchísimo tu estado de salud, te deseamos lo mejor, hacemos votos encarecidos puesto de que logres pues recuperarte pronto y con cuchillo en boca retomar pues esta lucha incansable por defender los intereses de esta gran nación, el cual tú fuiste bastión fundamental en la programación de aquí del canal, cuando compartíamos contigo desde allá, desde Carolina del Sur, todas estas cosas que nos preocupan, de las cosas que están sucediendo aquí ahora. Gracias a ti, Miguel, te deseo lo mejor, tu pronta recuperación y como te repito, espero pronto poder compartir otra vez pues aquí este espacio, ponerlo a tu disposición y continuar en esta lucha por preservar los valores de la nación. Amigos, patriotas, hoy domingo 27, quiero compartir con ustedes una profunda preocupación. Una preocupación de tal magnitud que me atraviesa, por decirlo así, el alma, la conciencia. Porque lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos no es una simple disputa política. No, es una batalla moral. Es una lucha entre la verdad y la manipulación, entre la luz y la oscuridad. En las últimas semanas, y ustedes no son ajenos a esto, ustedes lo han presenciado, en la última semana la excongresista y ahora secretaria Tulsi Gabbard ha presentado una bomba, ha traído una serie de consideraciones políticas sin precedentes. Eso es motivo de gran preocupación, indudablemente. Ha habido o ha presentado un informe criminal dirigido al Departamento de Justicia, donde ella denuncia un posible complot al más alto nivel
del poder dentro del estatus y que se originó durante la presidencia de este individuo, de este, a mi criterio, malintencionado presidente Obama. ¿Sí? Escuchó muy bien usted. Usted no está ajeno, esto no estoy yo descubriendo aquí el agua caliente, ni mucho menos, usted lo ha venido escuchando. Se trata del caso de una magnitud tal que ya tiene hasta nombre bautizado. Fue bautizado como el Obama Gate. ¿Ustedes se acuerdan de aquel famoso caso, el Watergate? Ese caso que le costó renunciar al presidente Nixon. ¿Se acuerdan? Pues a mi criterio, el caso de Watergate resulta un juego de kindergarten al lado de las implicaciones de este caso Obama Gate. Imagínese usted las dimensiones de esto, de los nombres de personas que están involucrados aquí. John Brennan, exdirector de la CIA, James Kapler, director de inteligencia nacional, James Comey, el exdirector del FBI, Susan Wright, ex asesora de seguridad nacional y amiguita de Hillary Clinton, Peter Strzok, se menciona así, del FBI, Stephen Halper, informante del FBI, y también Bruce Orts. Tremendas personalidades. Y todo esto, ¿por qué importa? Porque según los documentos desclasificados, hubo una operación coordinada para fabricar una narrativa falsa sobre la llamada intervención rusa en las elecciones del 2016. Operación destinada a empañar, a perderle, quitarle la credibilidad, a arruinar al entonces candidato, luego presidente de la nación, J. Donald Trump. Para nosotros es un hecho per se, lo hemos estado escuchando durante todo el tiempo, pero si esto es llevado a las cortes, si esto es puesto frente al Departamento de Justicia, y que en todo caso es el único que puede proceder, porque la secretaria Gabbard no tiene ese poder, tiene el poder de denunciar y de presentar, pero le compete a Pound Bounty o también a Jack Patel la investigación y el encauzamiento. Si esto se confirma y esto se lleva a vía de hecho a poner en blanco y negro ante la ley, esto va a demostrar la manipulación institucional que existió. Estamos hablando del mayor escándalo político en la historia moderna de los Estados Unidos. No le quepa la menor duda, mis amigos. Es una traición a la Constitución, una puñalada directa al corazón de nuestra democracia, una burla a millones de ciudadanos que creyeron en un sistema justo e imparcial y que estas anormales crearon, llevaron adelante, nos los impusieron a través de los medios. Por eso que las acciones de Tulsi Gabbard no se han quedado simplemente en palabras. Ella está exigiendo públicamente al Departamento de Justicia que actúe, que se presenten cargos, que se inicien investigaciones reales, profundas, que no permitamos que esto se quede así. Nosotros no podemos permitir que los poderosos puedan salir impunes de esto, ni que los traidores a la patria se escondan
bajo las protecciones del sistema, que ellos saben cómo hacerlo, que ellos manipulan eso. Los Estados Unidos, mis amigos, no fueron fundados para ser gobernados por una casta de intocables. No, de ninguna manera. Los Estados Unidos fueron creados como una república de ciudadanos libres, iguales ante la ley y con un solo soberano, el pueblo. No son estos individuos que se han apoderado, no son estos tipos que han arruinado el buen nombre de la nación y del legado de los padres fundadores. La estrategia de estos degenerados: atacar, difamar, desviar la atención hacia Donald Trump, nuevamente con el tema ahora que han puesto de Jeffrey Epstein. Ellos de cualquier manera necesitan desviar el tema. Ellos necesitan crear un pan y circo para entretenernos y decirnos: mira lo que nos está gobernando, un esto, un acá, un allá. De ninguna manera. Qué ironía, mis amigos. Los mismos que encubrieron a Epstein durante muchos años, porque lo sabemos, ahora son los mismos que tratan de utilizar esa narrativa contra el presidente Trump para tratar de tapar la cochinada del Obamagate y de todas las cochinadas que ellos tienen. En otras palabras, ellos se burlan de nosotros, se burlan suyo, de su familia, de sus esperanzas. Yo me pregunto, ¿nos vamos a seguir quedando callados? ¿Nos los vamos a seguir comiendo en frío? ¿Nos los vamos a seguir tragando? ¿Vamos a permitir que estos traidores sigan destruyendo el legado de los padres fundadores, el futuro de nuestra familia? Yo espero que no. Yo cuento con usted, porque es momento de levantar la voz, es momento de exigir de todas maneras y como sea de justicia. Hay que exigir que esto se presenten todas las pruebas, que los culpables sean juzgados y sentenciados sin privilegios, sin protección, sin encubrimientos. Los Estados Unidos deben volver a ser la tierra de justicia, de verdad, de libertad. Que los valores que construyeron esta república sean y se preserven como sagrados. La familia, la fe, la libertad individual, el derecho a disentir, claro que sí, el respeto a la propiedad privada y sobre todo a la verdad. Eso que estos individuos quieren tapar por todos los medios y que si nosotros no actuamos, lo van a lograr. Hoy estamos enfrentando no solo una crisis política, sino un intenso, abierto emplazamiento para destruir nuestros valores desde adentro. Esto lo hemos hablado tantas veces y lo ha dicho tantas personas. Los Estados Unidos no hay forma de atacarlos desde afuera. No hay contingente militar ni estrategia que logre hacer una invasión. Pueden atacar, pueden hacer daños colaterales, pero el daño principal es el que se haga desde aquí adentro. Recuerden siempre en aquellas famosas palabras: debemos protegernos, atacar, defendernos de enemigos externos y los enemigos internos. Y los internos, ustedes ya saben quiénes son. Estas invitaciones continuas
esos ataques continuos del islamismo, esa penetración de la gente de Hamas con su gente aquí, de los chinos comprando propiedades desorganizadamente para los efectos de la nación, pero muy organizadamente a su agenda. El ataque contra las religiones, el ataque contra nuestro estilo y forma de vida con esa veneno woke, el del racismo, el del transgenderismo, el de... Ya basta, ya basta. Nosotros, América, no se rinde. América no se vende. América no se islamiza ni se coloniza. América se tiene que defender. Hoy, más que nunca, nosotros tenemos que invocar al Creador para que con su sabiduría y con su discernimiento nos proteja. Nosotros le tenemos que pedir a Dios que despierte el corazón de millones de ciudadanos que vean el peligro y que se levanten con dignidad. Amigo mío, América no caerá jamás si we the people se mantiene firme y fieles, pero sobre todo activo. No hay otra forma de ver esto. No hay otra forma de poder interpretar lo que está sucediendo. Hay muchísimos escenarios que están pasando cosas en los Estados Unidos. Este de Watergate, la comparación que hice al principio con este Obama Gate, son precedentes que estremecieron a la nación en su momento, pero que este de Obama y sus compinches, o nosotros lo detenemos, y la forma que tenemos es exigirle al Departamento de Justicia que actúe y que ponga de manifiesto lo que sea arriba del tapete, arriba de la mesa, como se dice. Yo no puedo sesgar, yo no me puedo vencer. El objeto de este canal es ese, la conciencia. El manifestar la preocupación. ¿Hay muchas cosas positivas? Claro que sí. Pero hay tanta gente que puede estar hablando de eso y yo les dejo a ellos ese camino. El hacer valer todas las cosas positivas que, repito, las hay y son importantísimos que las veamos. Pero nosotros no podemos bajo ningún momento permitir que el ataque, que si los, ¿cómo se llama? La lista de Einstein, o los aranceles nos perjudican porque va a subir, o por el otro lado que los intereses no bajan y eso es culpa de Trump. No nos dejemos comer ese cuento. Si usted lo permite, ellos ganan. Y si ellos ganan, su familia, o usted toma conciencia. Así que yo llamo a la reflexión, pero lo más importante, y como lo dije hace un momento atrás, tenemos que mantenernos firmes, fieles y activos. Los Estados Unidos tiene que prevalecer porque es la forma para que nuestras familias se puedan proyectar en el futuro. Yo soy Gustavo Rodríguez. Y antes de despedirme, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por todas las muestras de cariño y dolor que recibí tras el fallecimiento de un gran hombre, el doctor Luis Conte Agüero. Entre todos, tuvieron palabras increíbles.
Quiero hacer notar una de tantas, ¿verdad? Porque hubieron muchas anotaciones y sería imposible mencionarlas a todas. Pero hubo una frase de una de las personas que se llama Graciela no recuerdo muy bien cómo se menciona el nombre, Retureta, algo así. Discúlpeme si no menciono el nombre, el apellido correctamente, pero citó una palabra que a mí me llegó. Descansa en paz, compatriota. Siempre estarás en nuestra historia. Qué palabras tan profundas para recordar a un gran hombre. Porque quiero acotar que respeto la decisión de la familia del doctor Luis Conte-Agüero en cuanto al manejo de los funerales, pero lo desapruebo en el 101%. Tal decisión de no haber honrado su memoria con honores a su altura que merecía un reconocimiento, y a la participación de cuantos lo respetábamos y venerábamos, me parece que fue una metida de pata por parte de la familia. Lo respeto, pero esa es mi forma de creer. Luis Conte-Agüero fue mi amigo, fue mi mentor, o puedo decirlo al revés, yo fui su amigo, porque el aspirar a ser amigo de él es mucho. Fue mi mentor, me recomendó, me enseñó, me orientó, me hizo corregir muchas cosas. Y fue un pilar, como siempre lo he querido decir, fue un pilar grandísimo en la fundación de AFN-TV. Su legado y su sabiduría y su patriotismo viven en mí en cada palabra que compartimos. Amigos míos, gracias por acompañarme en este dolor y en esta lucha. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia y que Dios bendiga los Estados Unidos de América. No hay otro. Hasta la próxima, mis amigos. Cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars